Ok. Bueno, pues, Dios les bendiga. Este, como decía el hermano, no es un mensaje, no es una enseñanza, tampoco es solamente algo para compartir. La otra vez que estábamos orando, cuando estábamos orando se me vino esta palabra y, me puse a pensar un poco en eso, por las cosas que hemos estado haciendo en la iglesia, por lo que, si hay planes o lo que sea. Y se me vino esta palabra acerca del Espíritu Santo. Porque muchas veces, cuando nosotros hablamos del Espíritu, cuando nosotros escuchamos acerca del Espíritu, lo primero que se nos viene a la mente son los dones, son las lenguas, y lo que uno quisiera. O cuando se habla acerca del poder del Espíritu, la llenura del Espíritu Santo, eso es lo que se nos viene a la mente, y eso es lo que nosotros quisiéramos que Dios nos diera, que Dios nos diera esos dones, y más que nada el don de hablar en lenguas, por muchas cosas, por muchas razones que puedan haber detrás, o lo que ya nosotros hayamos escuchado o leído. Pero cuando nos vamos a la Biblia, y que eso es lo importante, lo importante es lo que la Biblia nos enseña. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? ¿O qué significa ser lleno? Esto no va a ser una enseñanza, simplemente era una palabra que digo que esa vez se me vino a la mente. Y no vamos a estudiar ni nada, solamente quiero compartirles esto. Cuando nosotros escuchamos acerca de la llenura, a lo mejor hay preguntas o a lo mejor hay ideas que uno ya tiene. Pero hay cosas que a lo mejor uno no lo ha escuchado, o uno no lo ha entendido, o uno no lo ha visto, no lo ha agarrado de cierta forma. Y cuando vamos a la Biblia, por ejemplo, y lo más común es en Hechos, capítulo 1, es donde Jesús es el que promete el Espíritu Santo. Y el contexto donde Él promete al Espíritu Santo es cuando Él regresa al Padre, Él resucita, es crucificado, sepultado, Él ya resucita, se le aparece a los discípulos, a los apóstoles, a más de 500 testigos, dice el apóstol Pablo. Y Él está a punto de regresar, o esta es la última comisión que Jesús le da a los discípulos antes de que Él vuelva al Padre. Y ahí los discípulos le preguntan algo, pero él se va por otro lado. Y ahí es donde Él promete al Espíritu Santo. Por eso es lo que dice en capítulo 1 del libro de los Hechos, más que ya no miro. El verso 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo de ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Cuando estábamos leyendo esto, lo primero que dice Jesús es que le hace esta promesa: van a recibir al Espíritu Santo. Ahora, una de las preguntas que uno se hace o se debería hacer es: ¿cuándo se recibe el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo se recibe desde el día en que uno cree. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, en ese momento es cuando el Espíritu Santo viene a nosotros. Es donde ocurre también el nuevo nacimiento. Por eso dice el apóstol Pablo de que nosotros ya no tenemos necesidad de nada, porque en Cristo estamos completos. O sea, ya no necesitamos nada más. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, es ahí cuando recibimos los dones, cuando recibimos al Espíritu Santo, y es cuando recibimos también los dones. Por eso algunos dicen, cuando se habla, por ejemplo, acerca de dones o talentos,
Hay algunos que hacen una diferencia entre un don y un talento. Un don es que Dios nos da cuando recibimos al Espíritu, cuando lo aceptamos, y Dios nos da ese don, cuando nacemos de nuevo. Cuando se habla de talentos, algunos dicen, bueno, los talentos vienen con nosotros cuando nacemos naturalmente, o de forma natural. Ya muchos, por ejemplo, algunos, no sé el hermano cómo aprendió a tocar la guitarra, pero hay algunos que, por ejemplo, desde niños o de pequeños saben tocar la guitarra, o saben pintar, o saben hacer cierta actividad o cierto deporte, lo que sea, porque vienen con ese talento. O sea, ese es el talento que viene con ellos desde que nacen. Por eso, cuando nosotros nacemos espiritualmente, Dios nos da los dones. Ahora, una cosa es que nosotros tengamos el don, o que Dios nos haya el don, ahora otra es que nosotros lo sepamos desarrollar. Es lo mismo con los talentos. Los que saben jugar, por ejemplo, béisbol, básquetbol, los que saben tocar, aunque ellos tengan ese talento, o hayan nacido con ese talento, van a tener que desarrollarlo, van a tener que practicarlo, para así poder perfeccionar ese talento. Es lo mismo pasa con nosotros cuando nacemos espiritualmente. Dios nos da ese don. En estas semanas hemos estado hablando acerca del propósito. Cuando nosotros hablamos acerca del propósito, ahí va incluido también conocer cuál es nuestro don, cuál es el talento, cuál es el don que Dios nos dio a nosotros, o que Dios nos dio a cada uno. En Efesios dice de que cuando Él se fue, dice que Él nos dio dones a todos. O sea, todos tenemos un don. El que no lo usemos, el que no lo desarrollemos, el que no lo descubramos, ese ya es asunto de nosotros, pero Dios ya nos dio un don a todos. Entonces, recibimos al Espíritu Santo cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Ahí nacemos de nuevo y se nos da el Espíritu Santo y se nos da los dones. Ok, lo otro dice que, dice el verso 8, recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Este es uno de los puntos principales que quiero tratar. Les mencionaba al principio de que muchas veces cuando nosotros escuchamos hablar acerca del Espíritu Santo, lo que esperamos y lo que deseamos son los dones de milagro, de sanidad, de profecía, de lenguas. Y eso es lo que queremos, y eso es lo que esperamos. O eso es lo que se nos viene a la mente cuando escuchamos acerca de la llenura del Espíritu Santo. Pero volviendo a lo que la Biblia nos enseña, y en este pasaje, ¿qué era lo que estaba pasando en este pasaje? Lo que vemos aquí es que Jesús regresa al Padre y comienza la iglesia. Pero cuando los discípulos, cuando Jesús regresa, dice de que los discípulos empiezan, o ellos tienen que empezar a predicar, gracias hermano, a testificar. Entonces, esta es la parte difícil que muchas veces nosotros a lo mejor no vemos o no pensamos cuando hablamos sobre la llenura del Espíritu Santo. Porque cuando vemos aquí, cuando vamos a la Biblia, por eso algunos dicen de que el libro de los Hechos de los Apóstoles se debería de llamar el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque en el libro de Hechos es donde se habla más del Espíritu Santo, o es lo que es el Espíritu Santo actuando en el libro de los Hechos, cuando la iglesia comienza. Entonces algunos dicen de que se debería de llamar el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Cuando en este momento, en este tiempo, cuando Jesús regresa al Padre, entonces los discípulos empiezan a predicar, y por eso Jesús les dijo: me seréis testigos, van a recibir poder y me van a ser testigos. ¿Por qué? Porque sabemos de que en ese tiempo, cuando la iglesia comenzaba, los discípulos empezaban a predicar, empezó también la persecución. O sea, cuando hablamos del Espíritu Santo, del poder, ¿por qué necesitaban los discípulos la llenura del Espíritu Santo? ¿O por qué Jesús les había prometido el Espíritu Santo aquí en el libro de los Hechos? Por todo lo que ellos iban a padecer, por todo lo que se les iba a venir a ellos, por todos los ataques. El domingo pasado hablamos de cómo enfrentar los ataques. Entonces cuando Jesús le habla a los discípulos acerca del Espíritu Santo, de que van a recibir poder, lo habla en ese contexto, de que van a ser perseguidos.
O sea, si ellos por su misma fuerza, por su mismo valor, por su misma sabiduría, a lo mejor no iban a poder. Entonces necesitaban que la ayuda del Espíritu Santo. O sea, era el Espíritu Santo el que siempre iba a estar ahí con ellos, el que los iba a respaldar, el que los iba a amonestar, a motivar, a ayudar. Porque lo que iban a pasar, lo que se les iba a venir, no iba a ser algo fácil. Ellos no solamente de que vemos ahí como con los apóstoles, como empezaban a orar y cómo los enfermos se sanaban, y allá con la sombra de Pedro solamente, y empezamos a ver, bueno, pero sí, eso era la parte buena, digamos, o la parte bonita, lo bueno del Espíritu. Pero se nos olvida las persecuciones, como uno de los primeros mártires, por ejemplo, Esteban. O sea, cómo murió Esteban. O sea, si él mismo, a lo mejor por su propia fuerza, por su propio valor, a lo mejor no se animaría a hacer lo que él hizo. Pero como dice de hecho, él mismo dice que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. O sea, Esteban estaba lleno del Espíritu. Y ahí no dice que hablaba en lenguas, ahí no dice que hacía milagros, no. ¿Qué fue o al menos lo que leemos solamente de Esteban? De que él tenía ese poder y ese valor para testificar, para hablarle a los líderes religiosos de ese tiempo, para enfrentarle a los sacerdotes de ese tiempo. Ahí no se menciona de que Esteban anduvo sanando, que haciendo milagros o que hablando en lenguas, no. Lo que leemos de Esteban es de que él murió testificando, apedreado, pero testificando, o sea, con ese valor, con ese poder, con esa autoridad, como dice el apóstol Pablo. ¿Pero por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es para eso. Y por eso quería tratar un poco sobre esto, porque hoy en estos días he estado, bueno, de hecho hoy estuve tratando de arreglar la página para la iglesia. Y va a ocupar que nos involucremos para poder compartir los videos o la página, los mensajes o lo que sea de la página. Porque muchas veces hablamos y queremos los dones del Espíritu Santo, pero a lo mejor no tenemos el valor para testificar. Queremos hacer milagros, pero no tenemos el valor para predicarle a una persona. Queremos las lenguas y los milagros, pero no tenemos el valor para compartir un mensaje, un texto, una palabra. Pero cuando vamos al libro de los Hechos, el Espíritu Santo dice que los ayudaba para que ellos pudieran hablar con valor, con autoridad, a causa del Espíritu que estaba en ellos. Al menos a mí eso fue una de las cosas que se me quedó. ¿Y por qué quería compartir sobre eso? Porque no es solamente, o muchas veces nos enfocamos solamente en los dones. Y pensamos que hablar del Espíritu, bueno, yo ya hablo en lenguas y yo ya hago milagros. Una vez prediqué en la iglesia donde estaba, un mensaje que se llama el testimonio o los milagros no salvan. ¿Por qué? Porque aún nosotros, aún si Dios nos diera, o si nosotros tuviéramos el don, por ejemplo, de milagros, o tuviéramos el don de lenguas, no por eso nos vamos a ir al cielo. Por eso dice que allá en el trono, dice que Jesús a unos los dijo, bueno, llegaron unos, no, en tu nombre hicimos tantos milagros, echamos fuera demonios, hicimos esto. Nunca los conocí, no sé quiénes son. Entonces los dones no nos salvan. Uno dice, pues las sanidades tampoco salvan. Jesús dice que en una ocasión sanó a 10 y de esos 10 solamente uno regresó a dar gracias. Hay personas que Dios los ha sanado, Dios los ha liberado, y se van, se olvidan de Dios, se alejan de Dios. Aunque Dios los haya sanado, ellos se olvidan, se van. Entonces los milagros tampoco salvan. ¿Qué es lo que salva? El testificar, el predicar, el anunciar el mensaje, el permanecer, el estar firmes. Eso es lo que nos va a salvar. Por eso la Biblia nos dice de que el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. Podemos tener los dones, Dios nos puede sanar y Dios puede hacer muchas cosas, pero si nosotros no permanecemos firmes, eso es por demás. Eso no nos va a contar.
Por eso es lo importante de saber de que el Espíritu Santo es el que nos da ese valor para poder testificar, para poder anunciar el mensaje. Pero si nosotros no lo hacemos, entonces estaremos reflejando al Espíritu Santo o estaremos llenos del Espíritu Santo si tenemos miedo o nos da vergüenza o nos apena compartir un texto, compartir un mensaje, compartir una palabra, compartir un meme, aunque sea de Facebook, de YouTube o lo que sea, de WhatsApp. O sea, si no tenemos ni el valor para hacer eso, o sea, entonces, ¿qué más? Cuando venga una persecución, cuando venga una tribulación, cuando venga algo fuerte a nuestra vida, o sea, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a responder? Si no tenemos ni el valor para poder compartir una palabra, un mensaje. Entonces, eso es lo que quiero que se nos quede, de que el Espíritu Santo está ahí, o la llenura, el ser lleno, o el recibir poder, es para testificar. Cuando recibimos al Espíritu Santo, ya tenemos todo, recibimos todo. Está en uno simplemente el descubrir o el saber cuál es el don que Dios nos ha dado, cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros, cuál es el llamado que Dios tiene para nosotros. Pero ya Dios nos dio todo. Solamente está en nosotros el descubrir cuál es ese propósito, cuál es ese llamado, cuál es ese don, cuál es ese talento. Cuando nosotros sabemos o descubrimos nuestro propósito, descubrimos nuestro llamado, vamos a servir mejor en la obra de Dios, vamos a ser más útiles en la obra de Dios. Pero más que nada, vamos a testificar, vamos a tener ese valor para testificar a otros. Eso fue lo que los apóstoles empezaron a hacer, empezaron a hablar, empezaron a hacer milagros, pero más que nada empezaron a predicar. Aún en medio de toda esa persecución, ellos predicaban, y gracias a esa persecución es como el Evangelio. Por eso lo que dice ahí, en Judea, en Samaria y en lo último de la tierra, porque gracias a esa persecución fue como el Evangelio también se expandió, como que el Evangelio salió ahí de Judea y empezó a regarse. Otra de las cosas que miraba aquí era de que es eso, el Espíritu Santo está ahí para darnos ese valor, esa sabiduría y el conocimiento para poder predicar, para hablar, porque ese es el gran mandato también. Cuando Jesús regresa, cuando Jesús vuelve al Padre, Él deja esa comisión a los discípulos y nos deja la comisión a nosotros de predicar el Evangelio a toda criatura, a todo el mundo. Él nos da ese mandato. Pero, y ahí en Mateo, en Marcos dice de que y en mi nombre echaréis fuera demonios, pero siempre está el predicar, siempre el primero es el predicar, el hablar, el testificar. Eso es lo primero. ¿Por qué? Porque después, dice la Biblia de que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadiduras. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, a lo mejor Dios nos sana, a lo mejor no. Pero aunque Dios nos sane, vamos a morir algún día, o algo nos va a pasar porque estamos en esta carne. O sea, si Dios nos sana, puede que nos pase algo más. ¿Por qué? Porque estamos en esta carne y al final vamos a morir. Pero por eso lo importante es de predicar el Evangelio, porque le importa, o es más importante, la salvación de nuestras almas, la salvación de las personas. Eso es lo que importa. Porque al final, mientras estemos en este cuerpo, van a haber problemas, van a haber enfermedades, van a haber dolencias, lo que sea, porque estamos en este cuerpo. Por eso dice en Apocalipsis que allá en el cielo es cuando Dios va a enjugar todas lágrimas de ellos, no habrá más tristeza, llanto, no, pero eso va a ser allá. Mientras estemos aquí, van a haber problemas, van a haber dificultades, cualquier cosa va a haber aquí. Por eso lo más importante es pedirle a Dios que seamos llenos del Espíritu Santo, pero para testificar, para anunciar el Evangelio, para hablar de su palabra, para que así las personas puedan conocer más de Él y puedan venir a sus caminos, y más que nada
puedan ser salvos, puedan encontrar la salvación, y ya de ahí Dios va a hacer con ellos lo que Él tenga que hacer con ellos. Ya si Dios los quiere sanar, si Dios quiere arreglar su matrimonio, si Dios quiere, no sé, darles una casa, lo que sea, pero eso ya va a ser Dios con ellos. Pues, pero lo importante es, primero, la salvación de las personas, y lo importante también es que la llenura del Espíritu Santo, lo principal, la llenura del Espíritu Santo es para que nosotros podamos testificar. La palabra testigo, ahí no recuerdo si la palabra testigo viene de la palabra mártir, que significa martirio. O sea, cuando dice ahí en Hechos de que me seréis testigos, se está diciendo que van a ser martirizados, van a ser muertos, es lo que dice ahí. Entonces, y eso no lo podemos hacer, o no lo podríamos hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. Eso era lo que quería compartir solamente con ustedes. Eso era lo que traía solamente porque, a menos a mí se me quedó eso de la llenura del Espíritu Santo, o el ser lleno del Espíritu Santo, qué significa, para qué es, o qué se necesita hacer. Y no necesitamos hacer nada, no necesitamos hacer nada, ya Dios nos llamó, ya Dios nos dio su Espíritu, y con su Espíritu nos dio todo lo que necesitamos. Y eso.